Bueno, en varias ocasiones escuchó historias sobre este hombre, pero no le llamó la atención al inicio. Le parecían exageraciones. Ya no era solo una persona la que hablaba de este individuo. Cada vez eran más y más personas que se referían a esta persona. En poco tiempo ya era muy conocido en la mayoría de los pueblos. No se acuerda exactamente lo que dijo una compañera de su trabajo. Ella ese día venía a despedirse para siempre de todas ellas. Nunca más volvería a ese lugar. ¿Será la impresión de lo que estaba haciendo su amiga o lo que ella dijo? Las palabras de su compañera fueron: el amor, el verdadero amor vino a mi vida. Me transformó, me cambió, me dio esperanza y me aceptó tal y como soy. No se acordaba más de lo que su compañera en esa mañana y tarde dijo. Y su gran amiga, con lágrimas en sus ojos, se despidió de todos. Pero esas palabras de su amiga y el brillo que tenía en sus ojos le vinieron martillando por varios días. En la mañana de ese día, en la tarde y en la noche. Y también los subsiguientes días se fueron presentando en su cabeza. ¿Qué decidió hacer ella? Decidió salir a buscar a este hombre que tanto había impresionado a su amiga. Escucharle hablar también. No eran como los demás, para nada. Era tan diferente. Era como que sus palabras penetraban lo más profundo de su ser. Y a cada una de sus palabras, su mente, su corazón y todo su cuerpo se conmovían profundamente. Sin darse cuenta esa mañana cuando se encontró con este hombre, sus lágrimas comenzaron a aparecer en sus ojos. Y no podía contenerse, fluían y fluían las lágrimas. Y no se explicaba por qué le estaba sucediendo eso. No soportó más y decidió salir de ese lugar. Comenzó a vagar por las calles y plazas varias horas. Intentaba entender lo que le pasó. ¿Qué le sucedió en esa mañana? ¿Por qué esas reacciones? Jamás le había pasado y esto le había provocado miedo y también confusión. Al siguiente día y por varios días no sabía cómo quitarse la imagen y las palabras que se habían grabado muy fuertemente en su mente. Algo en su ser no la dejaba tranquila. Una y otra vez venían las palabras de este hombre. Una y otra vez se acordaba de esos ojos dulces y profundos que traspasaron el cuerpo, que podían traspasar el cuerpo de cualquier ser humano. No soportó más y se puso a buscarlo, pero ya no estaba en el pueblo, se había ido. Averiguó con las personas cercanas a ella y a personas que habían estado en ese lugar, y algunas de ellas le indicaron que la siguiente semana él estaría de vuelta en su pueblo, pero que llegaría a la casa de un ser que le despreciaba a ella. ¿Por qué? Porque le había hecho sentir tantas veces, pero tantas veces mal. Pensó para sí: no me importa lo que digan de mí, ni hagan en mi contra. Lo que me interesa es estar ante Él y entregar lo más valioso que tengo, de mis posesiones. Había decidido hacer algo. Había decidido en su corazón, simple y sencillamente, buscarle a este hombre y dar lo mejor que tenía ella en esos momentos. Yo le hago unas preguntas a usted. ¿Qué cosas haría usted si encontrara lo que más desea y anhela en la vida? ¿Qué sacrificaría? ¿Qué cosas dejaría de hacer con tal de obtener lo que tanto anhela y desea? ¿Estarían dispuestos a dejarlo todo solo por una cosa? A dejar absolutamente todo
por una sola cosa? ¿Qué le movería a hacer una locura, entre comillas, con tal de conocer a una persona y esa persona parece inalcanzable? ¿Qué hacer? Esta es una moneda y vimos una cara de la moneda. Ahora veamos la otra cara de la moneda. Al otro lado de la historia está este gran hombre que en muy poco tiempo había logrado conmover multitudes, indisponer a los poderosos, romper un montón de veces con las enseñanzas que habían recibido las personas desde niños, enseñar a la gente quién era realmente el creador de todas las cosas. Entre los enemigos que se iban sumando día a día estaban saduceos, escribas, herodianos y fariseos, uno más ensañado en contra de este hombre. Ya le habían acusado de estar endemoniado, de irse en contra de la ley de Moisés, de quebrantar el día de descanso, de ser un manipulador y engañador de la gente, de ser compañero de pecadores, de ser un borracho y de ser un glotón. Todas esas cosas ya le habían acusado antes. Sus más acérrimos enemigos, los líderes y seguidores de los fariseos, saduceos y escribas, quienes supuestamente enseñaban de Dios, guiaban al pueblo al conocimiento de Dios, eran los que querían eliminarle a toda costa. Se supone que ellos hubieran sido los más felices, los más rebosantes de dicha al ver ante sus propios ojos que se estaba cumpliendo la promesa de Dios para con su pueblo, Israel. Pero no, ellos se convirtieron en terribles enemigos de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de todo ello, el Señor Jesús aceptó la invitación de un hombre de ellos, de un fariseo llamado Simón. El relato bíblico no nos dice si este hombre pertenecía al Sanedrín o era parte del liderazgo de ese pueblo, o tal vez era un simple y más adepto a los fariseos. Era un fariseo, un seguidor más de los fariseos. No lo sabemos, pero al parecer la invitación no era tan transparente la que hizo a Jesucristo. Por la reacción que tuvo Simón el fariseo y sus otros invitados, fariseos también, al ver cómo Jesús actuó y las cosas que dijo en esa noche. ¿Sobre quién es la historia? ¿Sobre Simón? ¿Sobre Jesús? ¿O sobre la mujer que les decía al inicio? Es sobre una heroína de la fe. ¿Y quién es esta heroína? Es lo que vamos a leer en esta mañana y vamos a explicar en esta mañana. Por favor, si ustedes pueden abrir sus Biblias, los que tienen la posibilidad de abrir, en Lucas capítulo 7. Lucas 7 del versículo 33 al versículo 50. Dice así la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues,
¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué sucede en este breve relato del Evangelio de Lucas? Se da una invitación de un fariseo llamado Simón. Al parecer, como les decía, este hombre no era parte del liderazgo de los judíos, porque el liderazgo estaba completamente en contra de Jesús. Sí tenía curiosidad, tenía la inquietud de conocer más del Maestro Jesús, que mucha gente estaba hablando de él. Ya no solamente quería oír lo que la gente había dicho, o lo que él a lo lejos había logrado escuchar algo. No, quería tenerle frente a frente y hacerle muchas preguntas, porque realmente le llamaba la atención. Al parecer esa era lo que él deseaba. En la Reina Valera se expresa realmente la forma como los judíos de la época de Jesús manejaban las invitaciones a las comidas. Dice así, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Rogó. Si leemos, la pasamos completamente por alto. Pero realmente esta parte de aquí dice mucho. ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos y en Oriente, cuando se hacía una invitación a una comida, el invitado no debía aceptar de inmediato. Es decir, si a usted le invitan en Oriente y le dicen, ven por favor a mi casa a cenar, usted tiene que decir, no gracias. En esos tiempos era así. Con el Señor Jesucristo, la primera oportunidad que le dijo Simón, le ha de haber dicho, no gracias, tengo otras cosas que hacer. Tengo que comer con mis discípulos. Esa era la forma. A una comida el invitado no debía aceptar de inmediato, sino se esperaba que él rechace la invitación. Deben urgirle a que acepte, aunque él desde un principio haya pensado aceptar. Debe conceder al anfitrión el privilegio de que se le lleve a aceptar la invitación. No debía aceptar a la primera, debía aceptar a la segunda. A pesar de que él ya quería ir, él debía decir no. Por eso aquí en la Reina Valera muy claramente traducen realmente el espíritu de lo que el escritor Lucas estaba tratando de transmitir. ¿De qué? De que el fariseo rogó. Es decir, que por una segunda oportunidad, Simón pidió a Jesús de que venga a comer a su casa. Y siguiendo la tradición, siguiendo las costumbres de la época, ¿qué hizo Jesús? Aceptó la invitación de Simón. Las cosas no quedan ahí. Cuando ya llega el pueblo, se dirige a la casa de Simón, entra a la casa de este hombre y directamente va a la mesa a comer. ¿Qué vemos en esta parte del relato del Evangelio? Desde un inicio ya se puede ver una mala actitud del fariseo hacia Jesús. ¿Por qué? Para los primeros lectores del Evangelio les fue muy fácil darse cuenta lo tan descortés que fue Simón con el Señor Jesús. Muy descortés, muy no cordial. Una persona que sí tenía que tenerle ahí, pero no hubiera querido que esté ahí, pero no tocó más remedio. Esa era la actitud. ¿Qué cosas debía hacer un anfitrión
con su invitado en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y actualmente las personas que viven en Oriente hacen esto. Primero, es la reverencia. En Oriente hay una forma más expresa de saludar y de reverencia. No es dándonos las manos. Hoy día no nos podemos dar las manos, sino solamente la manito así, o el codito o los piecitos. Estamos separaditos todos. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo se tenía que poner la cabeza recta y encorvar el cuerpo e inclinarse hacia adelante, haciendo una reverencia, levantando la mano al corazón, después a la boca y después a la frente. Repito, ¿qué hacía? Se ponía recto, se bajaba, se topaba la mano en el pecho, se ponía la mano en la boca y después en la frente. El significado simbólico es: mi corazón, mi voz, mi cerebro están a vuestra disposición. ¿Qué tal? Ya desde un inicio era bastante agradable llegar a una invitación a comer en la noche, porque normalmente las comidas se hacían en la noche, era una cena. Pero a veces la reverencia era más completa cuando se quería expresar una mayor gratitud por un favor recibido. ¿Qué hacían las personas? Ya no solamente se inclinaban, sino que caían de rodillas y se inclinaba completamente su cuerpo hasta tocar la tierra, su cabeza. Y no quedaban ahí las cosas, sino que besaban la parte baja de la vestidura de la otra persona o los pies del invitado. Primera cosa que Simón no hizo con Jesús, no hubo ninguna reverencia. Segunda cosa, estaba obligado a hacer, porque esos eran los protocolos sociales de la época de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, era el saludo o la salutación. El anfitrión normalmente expresaba: la paz sea contigo. Y el invitado normalmente contestaba: paz sobre ti. Acuérdense de lo que el Señor Jesucristo les mandó hacer a sus discípulos cuando les mandó de 2 en 2. Que cuando entraran a la casa de alguien dijeran: la paz sea con ustedes. Y si la gente era gente de paz, la paz permanecía en ese lugar hasta que ellos se retiraran. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo esta costumbre que tenían en Oriente, de lo que es la salutación o el saludo entre las personas. Tercera cosa que tenía que hacer Simón y no lo hizo, es el beso. Los invitados esperaban ser besados al entrar en la vivienda. Hombres. El varón esperaba que el varón de casa le recibiera y le diera un beso. En la antigüedad, como ahora, los orientales tienen la costumbre de que, al encontrarse los hombres, el uno pone la mano derecha sobre el hombro izquierdo. ¿Y qué hace? Se acerca y besa la mejilla derecha de la persona. Después pone su mano izquierda sobre el hombro derecho y besa la mejilla izquierda. Ese era el beso. ¿Cuántas cosas dejó de hacer Simón? Parece que para nosotros nos pasa realmente estas situaciones, pero en los tiempos de Jesús, para los lectores iniciales del Evangelio y para nuestro Señor Jesucristo, el hombre no hizo la reverencia, no hubo la salutación, no hubo el beso. 3 cosas. La cuarta cosa que tampoco hizo Simón es quitarle el calzado. Antes de entrar a la vivienda se deben quitar el calzado. Hasta ahora lo hacen en Oriente. Esto es necesario ya que se sientan en una estera o alfombra o diván, colocando los pies debajo. Como si estuvieran con calzado, van a lastimar, ¿qué cosa? La estera, a afectar la alfombra o a dañar el diván. Por esa razón tenían que entrar con sandalias, con otro tipo de calzado, no con el que estaban puestos. Porque si no, estar en esa situación, con esos zapatos sucios, con los pies sucios, estar en esa posición, porque la forma como se sentaban no es como ahora en sillas, sino ellos se reclinaban en el suelo o en cojines ahí y los pies se ponían para la parte de atrás, no para adelante, sino para la parte de atrás. No le quitó el calzado a Jesús. ¿Qué otra cosa más no hizo? No lavó los pies del Señor Jesucristo.
Igual, en esa época se ofrecía agua para lavar los pies, porque la gente no tenía el calzado como el día de hoy. La mayoría eran zapatillas o sandalias. Entonces sus pies estaban extremadamente sucios por lodo, por polvo o cualquier situación. Entonces era algo necesario del anfitrión que ofrecer agua para lavarse los pies. ¿Y quién ayudaba en esto? Un sirviente ayudaba al invitado poniendo agua sobre los pies sobre una jofaina de cobre. Y no solamente eso hacía el sirviente, sino que ponía el agua y frotaba los pies del invitado y después los secaba con una toalla. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesucristo hizo en la última cena? Justamente esta acción. La acción que debía hacer un siervo, un empleado o un esclavo del dueño de casa. No hizo eso Simón. Y tampoco, la otra cosa que no hizo Simón es el ungimiento de cabeza con aceite de oliva. A veces se ponía especies aromáticas junto con el aceite, se mezclaba y se le ponía sobre la cabeza. El no hacer esto es una señal de falta de hospitalidad. Ya entendiendo estas cosas, ¿qué creen ustedes que pasó ahí? ¿Cuál era la intención de este individuo que invitó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quería ser muy hospitalario con Jesús? ¿Qué estaba buscando este hombre atrás de toda la actitud tan mala que tuvo con él? ¿Qué buscaba? ¿Por qué Simón le da ese trato a Jesús? ¿Le consideraba menos? Alguien que no era digno siquiera de tomar en cuenta, pero las circunstancias le obligaron a hacer eso. Tal vez sea una forma para expresar desprecio y rechazo. Y lo que buscaban es encontrar la manera para ponerle en ridículo, acusarle de algo o ponerlo a prueba. Todas esas cosas pudieron estar ahí. No lo sabemos, el relato de los evangelios no nos dice. Solamente podemos caer en el campo de la elucubración. ¿Y qué sucede ya en esa escena? Que ya estaba tensa. Jesús llegando, entrando, no le atienden, no son hospitalarios con él, le toca pasar con sus pies sucios, con las zapatillas y sentarse en el diván. Y una vez sentado ahí, ¿qué sucede? La situación se incomoda más. ¿Por qué? Porque dice que entra en escena la mujer que al inicio yo les hablaba. Una mujer que era pecadora. Una mujer que practicaba la prostitución pública. No era una prostituta sagrada que vendía su cuerpo o ganaba dinero para ofrendar a una de las divinidades. No, era una prostituta que ganaba su plata para poder sostenerse y mantenerse con vida aquí en la tierra. Tenía una mala reputación y esta mujer, no entiendo cómo, en la casa de un fariseo, de una persona que se creía, pero lo mejor de lo mejor en la parte espiritual e intelectual, permiten que esta mujer entre. Sencillamente la mujer entra y se pone a las espaldas de nuestro Señor Jesucristo. En estos breves versículos que se hablan sobre la mujer, se puede observar con muchísima claridad lo que es un corazón arrepentido y lo que llegó esta mujer a ser, una heroína de la fe. Esta mujer no le importó qué pensaban sobre ella las demás personas. Simple y llanamente se dirigió directamente donde estaba el maestro. No hizo bulla porque no hubo alboroto, no hubo nada, no dijeron, te fuiste de aquí, sal, fuera. No, sencillamente ella fue, se colocó atrás de Jesús y ni bien se postró a los pies de Jesús, porque nuevamente les repito, en ese tiempo se ubicaba en la parte trasera de los pies, o sea, donde nosotros tenemos nuestros pies, iban en la parte de atrás de la mesa. Si estaba estirado para atrás los pies de Jesús. Jesús a ningún momento regresó a ver a la mujer. Solamente le dejó que la mujer hiciera lo que hizo. ¿Por qué? Porque esa mujer tenía claramente un corazón arrepentido, un corazón agradecido, un corazón quebrantado, un corazón honesto. Alguien que en verdad buscaba perdón, salvación, reconciliación, una nueva oportunidad y ser grata con Dios. Dos polos opuestos de una misma moneda. El un lado, el fariseo, que no buscaba cosas agradables en esa invitación a Jesús. El otro lado, la mujer,
que tuvo la oportunidad de ¿qué? De postrarse a los pies del Maestro, arrepentida, agradecida, quebrantada y llorando profundamente por perdón. ¡Qué diferencia de actitud! En el mismo sitio, en la misma ocasión, pero cada uno estuvo haciendo un papel completamente diferente. ¿Cuáles fueron las actitudes y acciones de la mujer, de acuerdo al relato bíblico? Se postra a las espaldas del Maestro para limpiar sus pies, besar sus pies, secar los pies, ungir los pies del Maestro. En ningún momento la mujer busca notoriedad, llamar la atención de nadie, ni siquiera de Jesús. Ella sencillamente entró con un propósito: postrarse ante el Maestro, llorar ante el Maestro, limpiar los pies del Maestro con sus cabellos, ungir sus pies y agradecerle. ¿Por qué? Porque había llevado un frasco de alabastro con perfume. La posesión más grande que la mujer tenía en ese momento. Era una prostituta pública. No es que tenía recursos, vivía con las justas, podía sobrevivir. ¿Por qué llegó la prostitución? Podríamos ver un montón de opciones. Su padre le llevó a prostituirse para mantener la casa. Su esposo le llevó a prostituirse. O sencillamente de niña ya le enseñaron esa tarea y se quedó así y no formó ningún hogar y se quedó como prostituta. Y acuérdense en lo que les decía la semana pasada. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, las mujeres no podían tener ninguna cosa para sí mismas, porque todas las cosas que ellas tenían les pertenecían o al padre o al esposo, y si no estaban los dos, a los hijos. Es decir, que ellas no tenían derecho a tener nada. Y esta mujer, como era sola, tuvo que prostituirse para sostenerse en esos tiempos tan terribles que era para las mujeres. Llevó lo más valioso en la parte material, no le importó el costo. Sencillamente quiso derramar y presentar eso al único ser que podía darle calma a su corazón y darle esperanza, que era nuestro Señor Jesucristo. Lo que quería demostrar la mujer era que solamente en Él iba a encontrar ayuda, que solamente en Él habría transformación y había una nueva oportunidad de vida. ¿Y qué sucede? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la condición del hombre cuando se topa realmente con la presencia de Dios es común. ¿Qué sucede? Cuando una persona se topa con lo santo, con lo sagrado, con lo realmente, con la presencia de Dios, ¿qué sucede? La presencia del santo hace que la persona se quiebre, se postre ante la presencia de Él, tenga miedo, tenga pavor, tenga pánico. Vean la historia de Moisés ante la zarza ardiente. Vean la historia de Isaías cuando se manifestó la presencia de Dios ante él. Miren la situación de Habacuc, la misma cosa. O cuando los siervos del Señor Jesucristo estuvieron en esa barca, en la pesca maravillosa, o cuando Jesús reprendió a la tormenta y a la tempestad. Ellos no estaban alegres y felices y cantando y contentos y danzando. No, hermanos. Ellos dicen que tuvieron pánico, terror, porque sabían que estaban ante el diferente, ante el santo, ante el cual todos debemos postrarnos. Lo mismo le sucede a la mujer. No soporta la presencia del santo. ¿Y qué hace? Se postra ante su presencia, se humilla ante la presencia del Señor. Comienza a derramar lágrimas sobre lágrimas sin cesar. ¿Por qué? Por su condición pecadora. Porque cuando nos topamos ante el santo, nos desnuda Dios y nos hace ver quién somos. Y nos damos cuenta que somos lo que somos pecadores. Y nos damos cuenta que Él es enteramente y profundamente y completamente santo. Y que no tenemos opción de cómo justificarnos ante Él. Lo que nos queda es postrarnos y humillarnos, derramar lágrimas de dolor, porque ella entiende la gravedad de su situación ante Dios y entiende la urgencia que ella tiene de tener en su vida a Dios. Muchos años vivió así, ya se acostumbró, su vida había pasado de esa forma, posiblemente desde niña, pero había llegado el momento en que esta mujer iba a ser transformada, y fue transformada por el amor de Dios.
¿Qué hace? Ella toma la iniciativa y se convierte, sin serlo, en una formidable anfitriona. ¿Quién debía haber hecho estas cosas? El anfitrión de la casa. ¿Quién era? Simón el fariseo. ¿Hizo esto? No. Ella. Nadie le pidió, nadie le buscó. Ella sencillamente toma la iniciativa y se transforma en una formidable anfitriona. Hace todo lo que debió haber hecho el intachable, entre comillas, religioso fariseo. De pecadora pública, es decir, de ejercer la prostitución públicamente, se transforma en la presencia del Señor en una ferviente servidora y seguidora de Cristo, llegándole a demostrar a todos la importancia del amor de Dios sobre todas las cosas. Y eso lo expresa el Señor en la enseñanza a Simón el fariseo. ¿Qué le dice? A quien más se le perdona, más ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. Cuando uno realmente llega a entender la condición espiritual, la condición de ser humano delante de los ojos de Dios, uno no tiene escapatoria. Uno se quebranta, se rompe, se desbarata, se desintegra y reconoce realmente su condición terrible y nefasta a los ojos de Dios. Pero la buena nueva es que las cosas no quedan ahí, sino cuando reconocemos lo que somos, lo bajo que somos. Dios en ese momento actúa en nuestras vidas y nos toma para Él, nos hace sus hijos. Y aquí en las Escrituras, ¿qué hace Jesús? Pone una hermosísima parábola tan simple. ¿Y qué le dice? Dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Simón le contesta que debía más, pues eso es obvio. Dice, bien has contestado. Y ahí recién nuestro Señor Jesucristo regresa a ver a la mujer. ¿Para qué? Para enfrentar y confrontar al fariseo, muy altivo de ojos, muy autosuficiente en su capacidad de justificarse ante Dios. Y esta mujer que no tenía la forma ni la manera, ni de justificarse, ni de estar en la presencia de Dios. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Mira esta mujer, ni bien entré a la casa esta mujer, ¿qué hizo? Comenzó a lavar mis pies con sus lágrimas, y a secar mis pies con sus cabellos, y a ungir mis pies con ese exquisito perfume. Tú no hiciste nada de eso, y debiste haberlo hecho porque tú me invitaste a casa. ¿Por qué no lo hiciste, Simón, en pocas palabras? Y ahí le pone a la mujer, le pone como un modelo a seguir. No por su vida pasada, sino por su fe en el Hijo de Dios. Como dice Juan 1, del 1 al 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta mujer creyó en Jesucristo y fue tomada, fue adoptada como hija de Dios por medio de la adopción. ¿Qué otra cosa más? La mujer no tenía ni un solo mérito moral, no había nada, pero sí absolutamente nada de mérito moral en ella. Los dedos acusadores de los fariseos, saduceos y de las personas siempre apuntaban a ella. Estaba marcada socialmente, religiosamente, moralmente. No tenía cara para presentarse. ¿Pero qué sucedió? La que no tenía cara, la que no tenía argumento, la que no tenía ninguna opción para justificarse delante de Dios humanamente, fue la que salió justificada. ¿Por qué? Por la fe que la mujer demostró en Jesucristo nuestro Señor. ¿Y qué hizo Jesús?
le acusó, le dijo, no me topes ya, suficiente con haberme topado este tiempo, ¿no? Viéndole a la mujer, le dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esto es un claro ejemplo, hermanos, para generaciones. No solamente de los tiempos de Cristo, sino también para las generaciones del día de hoy, que buscan siempre la aceptación de las personas. Buscan que les acepten. Están desesperados porque les pongan like, o un visto, o un dedito arriba, o y les digan que son lo mejor. Están desesperados por esos jóvenes, ancianos, mayores, de todas las edades. Nos gusta eso. Esta mujer no buscaba eso. Ni que los fariseos, ni que Simón, ni que todos los invitados le aplaudieran, le dijeran, oh, fabuloso, eres una mujer de fe, realmente eres un ejemplo y un testimonio impresionante para las generaciones. No, a ella no le importaba lo que decían los demás, pero sí le importó lo que decía y dijo Jesús de ella. Y nuevamente les dijo, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados, versículo 48. En el versículo 50 le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esas palabras quería escuchar ella. Esas cosas necesitaba ella. Ella necesitaba ¿qué? Aceptación, pues recibió de Cristo. Ella necesitaba un amor incondicional. ¿De quién lo recibió? De Cristo. Ella necesitaba tener un propósito en su vida. ¿De dónde vino ese propósito? Del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Ella necesitaba una nueva oportunidad como ser humano. ¿Quién le dio esa nueva oportunidad? El Señor. Ella necesitaba saber que era directa beneficiaria de las bendiciones de Dios. ¿Y qué sucedió? Dios la bendijo. Y la primera forma de bendición es dándole paz a su corazón, aceptación, adopción. Qué maravillosa historia la de esta mujer. La única persona allí en esa casa capaz de entender quién estaba ahí sentado a la mesa fue ella. No por ser una gran maestra y entendedora de la Torá y del Tanakh, no por pertenecer a no por tener un conocimiento inmenso y vasto, intelectual aquí solamente en la cabeza de Dios, no por haber decidido sacrificar todo por Dios, no por ser polvo del templo, todo el tiempo pasaba ahí en el templo, todo el tiempo de mañana, tarde y noche, de mañana, tarde y noche. No, hermanos, no por ser alguien muy espiritual y llena de dones maravillosos, o porque se dedicaba a orar de mañana, tarde y noche. No, para nada de eso. Fue solo la gracia de Dios manifestándose a esta mujer lo que le permitió ver a ella quién estaba sentado ahí. La gracia de Dios le abrió los ojos. La gracia de Dios fluyendo en su vida le hizo entender que ahí estaba el santo, que ahí estaba el distinto, que ahí estaba el maravilloso, el que perdona nuestros pecados, el que nos inunda de bendiciones. Esa gracia es la que necesitamos el día de hoy para verle a nuestro Señor aún en los momentos de adversidad, aún en los momentos más difíciles que tenemos que pasar como personas, como género humano, como familias. Él nos dice, yo estoy aquí y no has sido un buen anfitrión conmigo. No me has saludado, no me has dado un beso, no has quitado mi calzado, no me has permitido ni siquiera entrar a tu casa para estar contigo y poder darte palabras de aliento. Tomarte en mis brazos y decirte que todo ya va a pasar, que yo estoy contigo. No has permitido nada de eso. ¿Por qué? Porque no estamos dándonos cuenta la forma y el obrar de Dios en estos momentos de nuestras vidas. Esta mujer que estuvo allí, que Dios permitió que estuviera ahí, entendió eso. Entendió que solamente por medio de Cristo podría ser perdonada, salvada, redimida, aceptada, adoptada en la familia de Dios.
y llegar a entender lo que años más tarde el apóstol Pablo diría en una de sus cartas. Esta mujer no necesitó estudios de teología, no necesitó estar a los pies de Gamaliel, ni de uno de los más grandes hombres de la época de Pablo, para entender la profundidad y la anchura del amor de Cristo, y que solamente ese amor transforma la vida de las personas. El apóstol Pablo, años después de sucedida esta historia, después de que Cristo murió, resucitó, fue ascendido a los cielos, escribió lo siguiente en Romanos capítulo 8, del versículo 28 al versículo 39. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y preste atención a estos dos versículos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Absolutamente nada. Esta mujer entendió eso. Eso entendió. Que ella no podía ganarse el favor de Dios, que ella no podía bajo ningún concepto estar ante la presencia de Dios perdonada, sino solamente Jesús y el amor de Él, sostenerle, mantenerle de aquí hasta la eternidad, firme en la fe en Él. Por eso esta mujer es un vivo ejemplo de una heroína, de una mujer hecha y derecha que vale la pena seguir en ejemplo de fe. Ella fue la que salió justificada por la fe en el Hijo de Dios, no Simón. Simón le llevó posiblemente para escuchar las cosas que hablaba y hacerle caer en cuenta que estaba equivocado, no. La única que salió justificada, la única que fue un ejemplo de fe para la posteridad, fue esta mujer. Todo el grupo de religiosos, todos salieron no justificados, salieron sin fe y salieron molestos con Cristo. ¿Quién era el que había invitado a Jesús a su casa? ¿Quién era el que le había llevado a sentarse en la mesa? Simón. Pero Simón jamás se dio cuenta quién había invitado, quién estaba en su mesa, quién estaba cara a cara con él, quién le dio un tremendo mensaje, pero no quiso entenderlo. Y solamente a través de una simple parábola de los deudores. La mujer se dio cuenta que quien estaba en la mesa era más que un profeta, era más que un maestro de la ley, era más que un religioso conocedor del Tanaj y de la Torá. No, ¿quién era el hombre que estaba ahí sentado? Era el ungido de Dios, era el Mesías, el prometido de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Y eso
Es lo que nosotros deberemos grabarnos en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso Juan 7, versículo 47 dice: por lo cual te digo que tus muchos pecados son perdonados, porque amo mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La primera situación para poder entender el amor de Dios es entender la magnitud de pecado que hay en mí, que hay en ti. Si tú te comparas con los demás, dirás: yo no soy tan pecadora. Es el de aquí, el de acá, el de más acá, el fulanito, el sultanito. Esos sí son maestros en el pecado. Nos enseñan a pecar. No, hermanos, no señales con el dedo. Ve primero tu condición espiritual y date cuenta que a los ojos de Dios estás perdido, estás acabado. Ella entendió eso. Por eso lloró tan amargamente, pero salió justificada, porque sabía su condición espiritual, sabía cuál sería su futuro en la eternidad, pero ella no quería mantenerse en esa situación. Quería ser una sierva del Dios Altísimo, amándole siempre y para siempre. Y ese es el llamado, ese es el ejemplo que nos da esta mujer, no solamente a las mujercitas de esta época, sino a todos los seres humanos, de que nos demos cuenta quiénes somos, de que reflexionemos quiénes somos. Pero no, yo asisto a la iglesia, voy a la iglesia, sé la Biblia, he estudiado en seminarios, he hecho un montón de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Sabes que ninguna de esas cosas te van a justificar y te van a hacer más delante de Dios. Lo que sí te va a hacer acepto delante de Dios es que te mantengas en la fe, en el único que es el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. No sabemos el nombre de esta mujer, el relato no nos dice. Desconocemos peor el nombre de sus padres, su condición civil. Lo que sabemos era cuál era su condición espiritual y moral. Eso sí sabemos. Nadie conocía lo que ella tenía en su corazón, nadie, ni el círculo más íntimo de ella, ni las personas más cercanas a ella, ni sus amigas de profesión, ni posiblemente el hombre con el cual convivía. No, nadie conocía lo que ella tenía en lo profundo de su corazón, sus necesidades, sus urgencias, sus anhelos, sus deseos. Pero quien sí conocía eso era aquel que le dio aliento de vida y le dio esperanza de salvación. Ella, vuelvo a repetirles, es un precioso ejemplo de fe y también es un ejemplo de ¿qué? De adoración a Dios. Porque la adoración no solamente, nosotros tenemos un concepto súper tergiversado de que la adoración es cantarle a Dios. Falso, completamente falso. No es así, hermanos. La adoración es un elemento mucho más amplio, más grande y muy diferente a lo que estamos haciendo. ¿Sí? A través de la música nosotros expresamos los sentimientos a Dios. Pero esta mujer realmente era, a través de un precioso acto de adoración, de negación a sí mismo, de confesión, de arrepentimiento, se fue de la casa de Simón, justificada, reconciliada y en paz en su corazón y con Dios. Ella, sin quererlo y sin pensarlo, se convirtió para todas las generaciones en un ejemplo de verdadera fe y de verdadero amor a su Creador. Y eso más, yo estoy convencido que esta mujer fue una de las mujeres que estuvo a los pies de Cristo cuando fue crucificado. No nos dice el nombre, sencillamente nos dice que habían varias mujeres que estuvieron ahí. Yo estoy convencido que una de esas mujeres fue ella, porque llegó a apasionarse tanto por aquel que le amó, le perdonó y le salvó, que hizo todo por mantener esa fe en el Hijo de Dios. Y ese es el llamado para el día de hoy, para la iglesia, para todos nosotros, hermanos. El llamado a mantenernos firmes en la fe. A pesar de las cosas que están sucediendo, a pesar de las circunstancias tan difíciles y amargas que estamos viviendo. No permitas que tu fe decaiga. Aférrate profundamente
a esa fe que una vez tú abrazaste y que te ha sostenido hasta el día de hoy. Y no solamente con fe, sino llega a entender el amor de Dios a través de Jesucristo. Y cuando entiendas eso, el amor de Dios, cuando tú comprendas lo que todo Él ha hecho por ti, ahí serás una persona apasionada por Él. Y solamente ahí entenderás el propósito que Él tiene para tu vida y lo que está demandando de ti en este tiempo. Oremos, por favor.